Estimados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder reencontrarme con ustedes una vez más en este tiempo de estudio bíblico del libro de Santiago. El día de hoy vamos a ver una de las pruebas que nos va a confrontar a una verdad interesante que vamos a ver el día de hoy. Vamos primero a orar para poder iniciar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual estamos todos juntos, Señor, orando y pidiéndote, Padre Celestial, que tú puedas perfeccionar la obra que has empezado en nosotros y nos puedas dar sabiduría para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 18. El día de hoy vamos a ver la prueba de la sabia mansedumbre y vamos a analizar estos 6 versículos y vamos a poder llegar a un mensaje profundo y a la misma vez un mensaje que va a retarnos a probar otra vez nuestra fe. Bien, antes de pasar al pasaje, quédense en Santiago capítulo 3 del verso 13 al 18. Quisiera leer con ustedes algunos versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo, que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. En Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Eclesiastés capítulo 7 verso 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Isaías capítulo 55 verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice aquí en Proverbios, dice: no toma el placer el necio en inteligencia, sino que en su corazón se descubra. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Muy bien, hermanos, al leer estos versículos trato de dar a entender, aunque hay muchos más que pueden hablar de la sabiduría, pero los judíos o las personas que conocían la Torá sabían de que en el Antiguo Testamento Dios les había prometido sabiduría. O sea, sabían que la única forma de obtener sabiduría era a través de Dios. No había otro camino. Y uno de los versículos famosos que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí la palabra hebrea no está relacionada a tener miedo, sino tener reverencia, tener una actitud de respeto y de reverencia hacia Dios y sus mandamientos. Entonces sabemos todos nosotros que en el Antiguo Testamento ya se estaba indicando de que la única forma de poder alcanzar sabiduría era a través de Dios. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que para la mente judía, tener sabiduría no era solo estar lleno de conocimiento teórico, sino que tenía que verse en la práctica. Esa es la razón por la cual en muchas oportunidades les mencioné de que hay una diferencia entre escuchar, oír y obedecer. La palabra oír es akoe y la palabra obedecer es upakoe, lo cual significa, ¿no? O sea, super oír, lo cual implica obedecer. O sea, no solamente era importante el conocimiento, sino que ese conocimiento se pudiera llevar a la práctica. Y entonces esto es en lo que Santiago ahora nos va a enfrentar, a lo que Santiago nos va a enfrentar ahora. Nos va a enfrentar a poder pasar
la prueba de la sabia mansedumbre, ¿no? Él nos va a enfrentar a nuestro conocimiento. Y esto es algo que hoy vamos a analizar. Así que quisiera llevarlos a Santiago capítulo 3, desde el versículo 13 al 18, leerlo junto con ustedes y analizar la estructura del pasaje. Primero dice lo siguiente, dice en el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muy bien. Luego el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amigable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, este pasaje lo vamos a dividir en tres partes importantes. Primero, la primera parte va a ser el versículo 13. A esto le vamos a llamar la prueba de la sabiduría. Del versículo 14 al versículo 16 nos vamos a enfocar en la falsa sabiduría. Y del versículo 17 y 18 nos vamos a concentrar en la verdadera sabiduría. Y vamos a ir analizando no solo la motivación, las características y los resultados de una mala sabiduría, sino también vamos a analizar o vamos a ver la motivación, las características y el resultado de una verdadera sabiduría, una sabiduría correcta, una sabiduría divina. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Primero, Santiago nos confronta, y otra vez nos confronta a hacer un autoanálisis, a ver si realmente nosotros tenemos una fe verdadera, si realmente existen evidencias de que nuestra fe es real, y nos confronta a una nueva evidencia. Nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí la palabra sabio es la palabra sofos, viene de Sofía, y está hablando de teoría, ¿no? De la capacidad de erudición, de ser erudito, de conocer las cosas, de poder responder diferentes tipos de preguntas con respecto al universo, con respecto a la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo: ¿quién es sabio? ¿No? ¿Y quién es entendido? Ahí la palabra griega entendido es epistemón. Es la primera vez que aparece esta palabra griega en el Nuevo Testamento, y habla de un conocimiento específico, de una habilidad específica, de un conocimiento especializado. Santiago está diciendo: ¿quién es sabio? O sea, ¿quién de ustedes es sabio? ¿Quién de ustedes tiene todo el conocimiento y todas las respuestas? ¿O quién de ustedes tiene a lo mejor un conocimiento especializado? A lo mejor un conocimiento en particular, ¿no? A lo mejor eres un músico experto, ¿no? A lo mejor eres una persona que se ha especializado en la música. A lo mejor es una persona que se ha especializado en la educación de los niños. A lo mejor eres una persona que se especializó en la literatura, que se especializó en la educación. A lo mejor eres una persona que se especializó en la homilética, ¿no? A lo mejor tus prédicas, tratas de predicar de la mejor forma posible, eres experto a la hora de preparar un sermón. A lo mejor tienes un conocimiento especializado. Santiago está confrontando: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y Santiago está diciendo: bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si aquí hay algún sabio, si aquí hay algún entendido, si aquí hay alguien que tiene alto conocimiento teórico, a lo mejor que conoce la Torá a la perfección, la Biblia a la perfección, o a lo mejor es una persona que tiene una habilidad específica, un conocimiento especializado en algo, ¿no? Bien, yo lo confronto a que muestre por su buena conducta, o sea, por sus obras, por la forma como se conduce sus obras, ¿no? Muestra por la buena conducta sus obras.
en sabia mansedumbre. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Santiago nos va a confrontar a que dice que debemos mostrar nuestra buena conducta. Lo que Santiago está diciendo es que tener gran conocimiento, gran sabiduría, sin poder mostrar una conducta piadosa, es un fraude. O sea, un creyente que mejor dicho, dice que tiene bastante conocimiento, pero que su conducta no refleja piedad, o sea, no refleja obediencia a los mandamientos de Dios, no tiene valor. Es lo que está diciendo Santiago. O sea, Santiago está diciendo, si tú crees que eres sabio y erudito o entendido, entonces muéstralo por tu buena conducta, en tus obras en sabia mansedumbre. Y otra vez, Santiago nos está confrontando con la palabra mansedumbre, que todos sabemos que lo que Santiago está diciendo es, otra vez es prautes, o praus, como está en Mateo. Significa poder bajo control. O sea, quiere decir que te está diciendo, debes mostrar una buena conducta sometido al poder y a la autoridad y al control de Dios. No en base a tus mandamientos, no en base a lo que tú piensas, no en base a tu conocimiento, sino en base a la ley de Dios. Entonces Santiago está diciendo, solamente hay una forma de ser sabio, de realmente tener sabiduría. Y no está en lo que tú puedas saber, en la cabeza, lo que tú puedas haber memorizado. O no está en las habilidades o en todo ese conocimiento especializado que tienes. Sino Santiago está diciendo, está en la forma, en cómo tú te conduces, en cómo tú caminas en obediencia a los mandamientos de Dios, en mansedumbre, o sea, en poder bajo control, en que no dejas que tú controles tu vida, sino que dejas que Él tome el control a través de su Espíritu. Muy bien, entonces, una de las cosas aquí interesantes que hay que anotar es que Santiago está diciendo que debemos estar bajo el soberano poder de Dios. Y Santiago nos confronta, por eso es que este primer versículo va a ser la prueba de la sabiduría. Versículo 13, Santiago nos va a pedir esa prueba. ¿Realmente eres sabio? Entonces muéstrame cómo te conduces. Y esa forma como tú te conduces debe ser en sabia mansedumbre. O sea, debe ser Dios quien tenga el control. Debes poner tu poder bajo control y debes someterte a los mandamientos de Dios y caminar en piedad. Es lo que Santiago nos está diciendo. Y por eso en este primer versículo, esta primera parte, le vamos a poner la prueba de la sabiduría, ¿no? La prueba de sabiduría. Entonces Santiago nos está confrontando a evaluarnos. ¿Realmente crees que eres sabio? ¿Pero te estás conduciendo en piedad y en obediencia? Si no te estás conduciendo en piedad y en obediencia, entonces significa de que no estás mostrando una de las evidencias de que nuestra fe es verdadera. Versículo 14, 15 y 16, Santiago nos va a indicar lo que es una sabiduría falsa, cuál es la motivación de una sabiduría falsa. Y Santiago está diciendo que si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago está hablando del corazón, está hablando de lo que en hebreo y en griego significa pensamientos, almas, sentimientos, emociones. Y la Biblia dice que en el corazón, ¿no?, nace el pecado, en el corazón nace la injusticia. Entonces, Santiago está diciendo, pero si tienes celos amargos y contención, aquí obviamente está hablando de los celos, ¿verdad? De esa envidia que existe en el corazón con respecto a otras personas. Pero también habla de la palabra contención, que es la palabra griega eriteia. Esta palabra es interesante porque significa disputa, agresividad, ambición. Y en algún momento en el idioma griego se utilizaba para hablar de aquella persona que buscaba escalar hasta tener un cargo político alto, con la ambición de poder, con la ambición egoísta de satisfacer sus propios deseos y orgullo, y de verse por encima de los demás. Entonces Santiago está diciendo acá, dice, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, o sea,
que si tu única motivación es escalar para poder sentirte superior a los demás, o para poder sentirte mejor que los demás, o si esa sabiduría que tú tienes, su motivación es eso, el egoísmo, la envidia, el querer causar división, el querer sentirte superior. Si esa es tu motivación, entonces Santiago te dice, no te jactes de nada, porque estás mintiendo contra la verdad. Porque ¿cuál es la verdad? La verdad está diciendo en el versículo anterior que la única verdadera sabiduría es aquella que nace de Dios, como lo hemos leído en los versículos del Antiguo Testamento, donde Dios es la fuente de esa sabiduría y está basada en el temor a Dios, basada en caminar en piedad y en obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, si tu motivación, esa motivación de tu sabiduría, supuestamente ese conocimiento, ese conocimiento especializado, todo eso que tú quieres y pretendes saber porque pretendes sentirte religioso, el conocimiento, pero si esa motivación que tú tienes es producto de tu envidia, o producto de esa palabra eriteia, que es contención, de querer tener disputas, agresividad, ambición, ese egoísmo, egocentrismo, de querer escalar a un lugar superior para sentirte superior a los demás, Santiago dice, no te engañes, no te jactes, no te engañes porque estás mintiendo contra la verdad, porque la verdad dice que la sabiduría que proviene de Dios no produce esas cosas, o no es esa su motivación. Ahora vamos a ver cuál es la motivación. Y el versículo 15, así como en el versículo 14, Santiago nos está diciendo que la motivación de la sabiduría falsa son los celos y la contención. Ese egoísmo, esa vanidad, ese egocentrismo, esa agresividad, esa disputa. Esa es la motivación para esa sabiduría falsa. Y en el versículo 15, Santiago nos muestra las características de esa sabiduría falsa y nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Primero Santiago nos está diciendo, esa sabiduría no desciende de lo alto. La sabiduría cuya motivación son los celos y las contiendas, no desciende de lo alto. De cierta forma determinante, Santiago lo dice. Luego Santiago pasa a dar las características de esta sabiduría humana, esta sabiduría que no viene de lo alto. Dice, esta sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Cuando Santiago dice que esta sabiduría es terrenal, está diciendo que esta sabiduría, esos criterios, esa inteligencia está basada en los principios de este mundo, en los estándares de este mundo. Por ejemplo, para darles una idea, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los estándares de este mundo ahora en un siglo XXI donde la competitividad profesional ha aumentado? Tienes que pisar a todos los que están a tu alrededor y pisar a todos para poder escalar. Tienes que destruir a los demás. Tienes que controlar a los demás. Cuanto más conocimiento y más dinero tengas, eres superior a los demás. Eso es lo que te dice el mundo. Y Santiago está diciendo, todo eso, sus características es que esa sabiduría es terrenal. Está basada en principios y en una cosmovisión, o sea, una forma de ver las cosas desde un punto de vista humano, terrenal. No es la forma como Dios ve las cosas. Dice, esta sabiduría es animal. ¿Por qué es animal? Y aquí la palabra griega es psuchikos, significa natural, del alma o de la mente. O sea, es una sabiduría solo mental, solo del alma, pero no proviene de Dios. Y luego dice, es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque Satanás la utiliza. Viene producida aún también por el mismo Satanás, que ha llevado a este mundo a maldad y ha corrompido este mundo, y ha corrompido los deseos del hombre. Entonces, Santiago está diciendo aquí, esa sabiduría que no proviene de lo alto, su motivación es los celos y las contenciones. Son la motivación, esos celos amargos, esa envidia, ese corazón que quiere buscar disputas, peleas, pleitos, que quiere buscar acceder a lugares más altos por egocentrismo, por orgullo, para hacer ver a los demás inferiores. Esa sabiduría solo tiene tres características. Es terrenal, porque está basada en principios
y en ideas y argumentos humanos, es animal porque es mental, producto de tu carne, de tu mente. Es una naturaleza humana, no es de Dios. Y es diabólica, porque no solo Satanás la utiliza, sino que Satanás la promueve. Y luego Santiago habla de los resultados en el versículo 16. ¿Cuáles son los resultados de una sabiduría de ese tipo? De una sabiduría falsa. Santiago dice, porque donde hay celos y contención, o sea, esa motivación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago está diciendo, donde la motivación de tu sabiduría sea la envidia, las contiendas, tu ego, tu egocentrismo, lo único que va a producir es perturbación y obras perversas. Ahí la palabra perturbación es la palabra acatastasia, lo cual significa inestabilidad, confusión, desorden, anarquía, rebelión. O sea, prácticamente ese tipo de sabiduría lo único que va a provocar en el cuerpo de Cristo es anarquía, rebelión, desorden, confusión, inestabilidad. No va a producir nada bueno. Y luego dice que va a producir obras perversas. Ahí la palabra es paulos. La palabra significa sin valor. O sea, algo que no tiene provecho, no sirve para nada. No va a producir que la iglesia sea edificada, como es Efesios capítulo 4. Los dones han sido dados para edificación del cuerpo de Cristo. Y Santiago está diciendo, lo único que va a producir es obras perversas, obras sin valor, que no producen nada bueno, que no ayudan en nada, que no edifican en nada. No tienen valor, no sirven. Entonces, Santiago nos ha mostrado en el primer versículo, nos confronta primero a evaluar si la sabiduría que nosotros pretendemos tener es sabiduría de lo alto o es sabiduría terrenal, si es sabiduría divina o es sabiduría falsa, si es sabiduría verdadera o es sabiduría humana, o verdadera y falsa, ¿no? Divina, humana, terrenal, carnal. Entonces Santiago nos confronta y nos dice, ¿hay alguno aquí que sea sabio? Como decir, ¿no? O sea, burlescamente, ¿alguno de ustedes se cree sabio? ¿Por aquí hay alguno que se ha entendido, que diga que es especialista en un tema? Pues yo te digo, muéstrame esa sabiduría en la forma como tú conduces, en piedad. Y luego Santiago está diciendo, pero si la sabiduría que tú pretendes tener, la motivación son la envidia, la contención y el orgullo, entonces déjame decirte que eso no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque eso es terrenal. Es animal, porque proviene de tu mente, proviene de tu psiquis, o sea, de tu mente, de tu alma, proviene de los principios basados en este mundo, y es diabólico porque no solamente es algo que Satanás promueve, es algo que Satanás promueve, la discordia, la pelea, el orgullo, la soberbia. Ya ves, Caín, ya ves. Y luego él dice, una sabiduría falsa como esa, lo único que va a producir es discordia, rebelión, desequilibrio, inestabilidad, confusión. ¿Y qué más? Y va a producir obras sin fruto, sin valor, sin sentido, que no van a servir para edificar nada, sino para destruir. Entonces, Santiago está hablándonos de esa sabiduría falsa. Y ahora Santiago nos va a dar una idea o mejor dicho, nos va a explicar qué es la sabiduría verdadera o esa sabiduría que viene de lo alto. Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Dice, ¿no? Primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay dos palabras interesantes ahí, que es primeramente, o sea, es lo primordial, la base. Luego dice, después, lo demás. O sea, Santiago nos está diciendo algo interesante, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La única motivación de la sabiduría que viene de lo alto es que tú camines en santidad y en piedad.
O sea, ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios no es para envanecernos, ni para buscar orgullo, soberbia o discordia dentro del cuerpo de Cristo, sino porque ese conocimiento es la verdad que nos ha sido revelada para poder caminar en pureza, dice, primeramente pura. Esa sabiduría debe ser primeramente pura. Ahí la palabra griega es la palabra gagnos. Es la misma palabra, o mejor dicho, gagios, que significa santo, proviene de la misma raíz que esta palabra gagnos. Entonces significa santo, gagios o hagios, significa separarse, apartarse en santidad, ¿no? Apartarse, huir del pecado. Y aquí gagnos, que significa pura, significa libre de contaminación, ¿no? En Grecia era utilizado cuando un sacerdote o un adorador se purificaba primero antes de entrar a la presencia de los dioses, ¿no? Por ejemplo, en el templo de Esculapio en Pérgamo hay un letrero que dice: el que entre en el divino templo debe estar gagnos, o sea, la palabra que está usando Santiago ahí, o sea, debe estar puro. O sea, aquel que pretende entrar en este templo divino debe estar gagnos, debe estar puro, o sea, debe estar libre de contaminación. Es la palabra que está usando allí Santiago cuando dice que la sabiduría que es de lo alto primeramente debe ser pura. O sea, quiere decir que esa sabiduría debe estar libre de contaminación de pecado. La motivación debe ser caminar en pureza, caminar en santidad, apartarnos del pecado, caminar en piedad. Esa debe ser la motivación. Que no solamente tú camines en piedad, sino que tú puedas ayudar a otros a caminar en piedad. Esa es la motivación. Y luego Santiago nos da 7 características de esa sabiduría de lo alto. Nos dice que es pacífica, o sea, produce paz, ¿verdad? Produce paz en los demás, en contraste con la otra que produce discordia, rebeldía, anarquía, rebelión, inestabilidad, confusión. Esta produce paz. Dice que es amable. Ahí la palabra amable es la palabra epiéikes. En griego quizás no hay una traducción precisa para el castellano, pero puede significar cortés, equitativo, ¿no? Considerado con los demás. Es una persona que considera al resto, que es equitativo, es justo, ¿no? Y una de las cosas es que dice que es benigna, es buena, ¿no? Está llena de misericordia, es compasiva, ¿no? No es abusiva, sino compasiva de los demás. Y de buenos frutos, dice, da buenos frutos. Sin incertidumbre. ¿Por qué sin incertidumbre? Porque no debe ser dubitativa, debe ser una sabiduría firme, siempre estable, sabiendo cuál es su propósito. Su propósito es caminar en piedad. Dios nos hace sabios para conocer su voluntad y caminar en piedad. Ese es el verdadero objetivo. Y nosotros debemos mantenernos firmes en ese objetivo, no dubitativos. No salirnos del camino y pensar que esa sabiduría nos ha sido dada para jactarnos, o nos ha sido dada para humillar a los demás, o nos ha sido dada para poder escalar y buscar posiciones altas para sentirnos superiores al resto. No. Santiago está diciendo: esa sabiduría te ha sido dada y las características es que mostrarás paz, serás amable para con todos, equitativo, considerado, serás cortés, serás bueno, tendrás misericordia, compasión de los demás, darás buenos frutos, serás firme en tu propósito de sabiduría y es buscar la piedad. Serás no dubitativo, serás constante y serás sin hipocresía. ¿Qué significa sin hipocresía? Sin fingimiento, sincero. No puedes ser hipócrita con tus hermanos en la iglesia, no puedes fingir que te caen bien, que los amas. Dice la Biblia, nos está ordenando que debe ser sin fingimiento. Dice, ser sincero. No puedes andar en discordia o creyéndote superior al resto, pero no lo dices. Una de las cosas importantes que todos debemos entender, primero, si tú piensas que eres una persona capaz e inteligente, lo cual estoy 100% seguro que así es, mírate al espejo y repítete esto: no soy el único ser inteligente en este planeta, hay trillones, y tengo que aprender a trabajar con gente inteligente como yo o más inteligente que yo. Tengo que aprender a entender que hay cosas que yo no voy a poder hacer porque soy inútil y otras personas las van a hacer mejor que yo.
porque somos un cuerpo, porque somos un equipo. Y lo que yo he adquirido en sabiduría, Dios me lo ha dado para compartirlo con otros, con un único propósito, la piedad, con un único propósito, Janos, la pureza, libre de contaminación. Y Santiago nos está dando entonces la motivación de esta sabiduría verdadera es la pureza, caminar en santidad, apartados del pecado. Y las características es que es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego Santiago nos muestra los resultados de una sabiduría verdadera. Mientras que la sabiduría falsa lo único que hace es producir perturbación, lo cual es acatastasia, que es inestabilidad, confusión, desorden, anarquía y caos. Y obra perversa, que es paulos, que significa cosas sin valor. Santiago está diciendo, esto va a producir algo interesante. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto es interesante porque dice, el fruto de justicia se siembra. Y uno nunca siembra un fruto, ¿no? Lo que uno siembra es la semilla. Pues el fruto de justicia se siembra en paz. Es difícil explicar esto en castellano, pero nosotros sabemos por agricultura de que a veces, si por ejemplo agarramos una manzana y la enterramos en la tierra, es fruto, ¿no? Pero eso al final tiene semillas, o sea, eso va a volver a producir fruto. Entonces, él está diciendo el fruto de justicia. O sea, el fruto de justicia significa es caminar en piedad, en obediencia. Y ese fruto de obediencia, ¿qué es lo que va a producir? Más obediencia, más justicia. Entonces, Santiago está diciendo, la verdadera sabiduría de lo alto no es estar lleno de conocimiento, sino es mostrar tu buena conducta. Dice, con sabia mansedumbre, o sea, en piedad, en obediencia a los mandamientos de Dios, obedeciendo su ley, sometiéndote a la autoridad y al control de Dios en Jesús, sometiéndote a sus leyes, sabiendo de que esta debe ser tu mayor motivación de esa sabiduría, debe ser caminar en piedad y en obediencia, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que caminar en obediencia, o sea, en justicia, va a producir más justicia en tu vida, va a producir más obediencia en tu vida, va a producir más rectitud, pero no va a producir caos, ni anarquía, ni confusión, ni inestabilidad. Entonces, esto es lo que Santiago nos está diciendo. Hay algunos textos que quiero leer con ustedes. Dice en Isaías capítulo 32, verso 17, y el efecto de la justicia, o sea, el resultado de la justicia, será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Segunda de Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea, Él va a aumentar nuestra justicia, aún nuestra justicia será multiplicada. Y dice en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, hermanos, el día de hoy, esta prueba llamada nuestra fe frente a la prueba de la sabia mansedumbre, de esa sabiduría verdadera, pero que es mansa. ¿Por qué es mansa? Porque no está basada en tu conocimiento, sino está basada en que tu sabiduría y tu conocimiento debe tener un único objetivo, la pureza. No solamente tuya, sino de los que están a tu alrededor. Y debe producir frutos, paz, amabilidad, benignidad, obras buenas. Entonces, esto es interesante, porque debe producir algo diferente. Y ese resultado, que es justicia, va a producir más justicia y no caos. Así que, lo que Santiago está diciendo es, si realmente tu fe es una fe verdadera, debes mostrar evidencia. Tu sabiduría y tu conocimiento bíblico debe producir pureza
y no caos, ni debe estar motivada en la envidia, ni en el orgullo, ni en los celos, ni en las contiendas, ni en los pleitos, ni en querer escalar para sentirte superior, sino la única motivación debe ser caminar en mansedumbre, en obediencia a los mandamientos de Dios, en piedad y en justicia. Hermanos, ha sido un placer compartir este texto con ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda dar fruto en nuestras mentes y corazones para poder vivir conforme a tu voluntad y que nuestra sabiduría pueda ser esa sabiduría que viene de lo alto y cuya única motivación sea caminar en pureza, en piedad y en justicia delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un placer para mí, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones.